¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 237 y en esta ocasión hablaremos de La ciudad y la ciudad de China Miéville. Acompáñame para conocer de qué trata este libro, así como qué tiene de bueno y de malo. La ciudad y la ciudad del escritor inglés China Miéville es una novela de misterio que pertenece a la corriente Weird Fiction, publicada originalmente en el 2009. Como siempre, comenzaré hablando de qué trata este libro, qué aspectos de este me parecen positivos y negativos, si lo recomiendo y, finalmente, una plática sobre los temas principales del libro, que incluye algunos spoilers de la historia. Decía pues que La ciudad y la ciudad fue una novela de misterio publicada en el 2009 y en ese entonces fue muy bien recibida. Ganó múltiples premios, entre ellos el premio Hugo a Mejor Novela, el premio Locus a Mejor Novela de Fantasía, así como los premios Arthur C. Clarke, World Fantasy y el premio de la Asociación Británica de Ciencia Ficción a Mejor Novela. Que este libro haya recibido premios tanto a fantasía como a ciencia ficción se debe precisamente a que China Miéville es uno de los principales representantes del Weird Fiction. Esta corriente reinterpreta elementos tradicionales de la fantasía y el horror principalmente para contar historias de múltiples géneros. Personalmente podría describir a esta corriente como una forma de fantasía con un giro oscuro. Tiene elementos fantásticos pero no tradicionales. En lugar de elfos y hechiceros tienes, por ejemplo, sociedades secretas y horrores primordiales cósmicos. H.P. Lovecraft es quizás el autor que más claramente codificó esta corriente, aunque hay autores que desde el siglo XIX han explorado este género. Y para saber cómo se relaciona todo esto con una novela de misterio, pues mejor empecemos a hablar de qué trata este libro, que por cierto, recientemente ha tenido una adaptación a una miniserie de televisión. Nuestra historia es contada por el inspector Theodore Bourlou, un integrante de la unidad de crímenes violentos de la ciudad de Bessel. Se ha encontrado un cuerpo en un parque que recientemente fue acondicionado para que los jóvenes de la ciudad puedan andar en patineta. Bourlou ha sido asignado al caso. Un grupo de muchachos que andaban en el parque durante la madrugada con la intención de consumir drogas han encontrado un cuerpo. El cuerpo es de una mujer joven, en sus 20s, que lleva puesto un vestido y mucho maquillaje, aunque este está un poco desparramado en su rostro. Tiene heridas en el pecho, seguramente la causa de su muerte, y algunas lesiones en el rostro que parecen ir desde su cara hacia su pecho. De acuerdo a lo que los oficiales de policía le informan a Bourlou cuando llega al lugar, los muchachos vieron que una camioneta andaba rondando por el parque y después de que dejó el lugar, cuando ellos se acercaron a buscar un lugar donde no fueran vistos, es que encontraron el cadáver. Bourlou revisa las cosas de la joven, que ya no queda mucha duda que fue asesinada. Todo indica que ha sido un homicidio. Entre las pertenencias de esta joven no hay nada que le identifique o que indique si es residente de Bessel o de Ulcoma, la otra ciudad. Así que Bourlou no tiene mucho más remedio que referirse a ella como fulana de tal, en lo que logra encontrar alguna información acerca de su nombre y su origen. Entre los agentes de policía que se encuentran en el lugar de los hechos está la oficial Corby, una mujer que es más joven que Bourlou, pero parece ser la más competente entre todos los oficiales de policía que están ahí presentes. Corby y los demás oficiales de policía sugieren que este caso podría tratarse de un asesinato hacia una mujer que trabaja en la calle. O bueno, esa es la manera en la que se refieren para decir que la víctima es una prostituta. Lo cual se lo atribuyen a su ropa, edad y maquillaje y piensan que la causa de muerte, además de las heridas en el pecho, lo que ha motivado este homicidio ha sido una riña con algún cliente. Algo que en esta ciudad no es tan inusual como uno podría querer.
Sin embargo, Borloo duda de ello. Para empezar, el maquillaje que usa la víctima no es el de moda entre las prostitutas de la ciudad. Y ya poniendo atención, esto mismo aplica para su cabello, su ropa y sus uñas. Además, entre sus pertenencias no hay algo que indique que se dedique a la prostitución. Borloo entonces sospecha que hay algo demasiado inusual con este asesinato. Pero para entonces la prensa ya ha llegado al lugar y está tratando de tomar fotografías para mostrar en los diarios y la televisión. El crimen al final se convierte en un espectáculo. Pero más alarmante que esto es que Borloo nota que hay algunas personas de Ulcoma alrededor. Por supuesto, Borloo inmediatamente las desvé, pero sabe que es muy difícil desver una investigación criminal, sobre todo en un lugar que está tan cerca de los límites entre las dos ciudades. Después de buscar en los archivos de Bessel y no encontrar información de fulana de tal, Borloo le sugiere a Corby la posibilidad de que ella fuera una habitante de Ulcoma. Corby se incomoda ante la sugerencia y no está muy convencida de esta teoría. Para empezar, no hay ninguna zona entramada en ningún lugar cercano a ese parque. Si en efecto la víctima y el asesino fueran de Ulcoma, se estarían arriesgando a cometer una brecha, y el castigo por eso es infinitamente peor que cualquier cosa que pueda hacer la policía. O al menos eso es lo que los habitantes de Bessel y de Ulcoma saben. Lo único que es seguro es que todos los habitantes de Bessel y de Ulcoma saben que si cometen una brecha van a ser descubiertos, porque nadie se escapa de ser descubiertos, y si esto pasa, las personas que han cometido la brecha jamás vuelven a ser vistas. Pero, conforme avance la investigación, nos damos cuenta que Borloo y Corby constantemente están desviando cosas a su alrededor. Es decir, se dan cuenta de la existencia de una persona, un vehículo o incluso de un edificio completo y hacen un esfuerzo consciente para ignorar su existencia, como si no hubiera nada allí. Desver es también un decir. Incluso hacen todo lo posible por omitir la presencia de sonidos y de aromas. Aunque, como dicen tanto en Bessel como en Ulcoma, solo el viento y los lobos pueden caminar en ambas ciudades. Porque la ciudad de Bessel y la ciudad de Ulcoma son ciudades gemelas, que existen una al lado de la otra. Pero no en el sentido de que una mitad de la ciudad es Bessel y la otra mitad es Ulcoma, como en el caso de Berlín, cuando estaba dividida en una parte en el este y otra en el oeste. No, Bessel y Ulcoma existen en el mismo lugar. Una casa puede estar en Bessel y la casa vecina, geográficamente hablando, estar en Ulcoma. Y esto lo sabrías si vives en estas ciudades, porque los habitantes de cada ciudad hablan lenguajes diferentes, porque sus ropas son distintas, porque la arquitectura, la comida, la religión y los objetos de uso común en las dos ciudades no son iguales. Estas dos casas, aunque estuvieran geográficamente una junto a la otra, serían completamente diferentes entre sí. Cosas tan sencillas como el color de la ropa son suficiente para que alguien de Bessel sepa que está viendo a alguien de Ulcoma e inmediatamente desvea a esta persona. Y a su vez, la persona en Ulcoma haga lo mismo. Es una ley que los habitantes de las dos ciudades nunca rompen, pase lo que pase. No pueden cruzar, es decir, hacer una brecha de una ciudad a la otra, así sea tan fácil como dar un paso hacia la izquierda o hacia la derecha. Está completamente prohibido desde que ambas ciudades se separaron en un pasado remoto, que siquiera puedan ver hacia donde hay algo de la otra ciudad, con la excepción de lugares que son llamados entramados, que son generalmente calles y parques en los que los habitantes de las dos ciudades pueden circular al mismo tiempo, pero ni siquiera allí pueden verse unos a otros.
puedes caminar siendo un habitante de Bessel y tener a tu lado, literalmente parado junto a ti, a un hombre de Ulcoma y ninguno de los dos tiene permiso de verse o hablarse porque saben que en cuanto lo hagan, bueno, algo muy malo va a pasarles. Y no digamos que esto es fácil, de hecho es sumamente difícil. Imagínate lo difícil que es conducir un automóvil en un camino que está entramado y hay vehículos de las dos ciudades y tú conduciendo tienes que hacer como si no estuvieras viendo un vehículo que está justo enfrente de ti. Desde luego, los habitantes de las dos ciudades han practicado este hábito desde que son muy pequeños, desde que son niñas y que son niños, así que para ellos es algo más o menos natural que hacen sin pensarlo. Porque como ya decíamos, si cometen una brecha, es decir, ver algo que no deben, caminar por donde no deben, la brecha, que así también se llama una entidad enigmática que está presente en las dos ciudades, está lista para castigarlos. La brecha siempre vigila, sin que nadie sepa qué o cómo es que logran saber todo, pero todo lo que ocurre en las dos ciudades. Sin embargo, Borlu y Corby no tienen otro remedio más que acercarse peligrosamente a los límites entre las ciudades si es que quieren encontrar al asesino de fulana de tal. ¿Cómo es posible vivir en ciudades como Bessel y Ulcoma? ¿Por qué los habitantes de las dos ciudades han decidido vivir así? Y, por supuesto, ¿logrará Borlu encontrar al asesino de fulana de tal? Pues todo esto lo descubrirás leyendo La ciudad y la ciudad de China Miéville. Y ahora que ya sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de lo positivo, de aquellas cosas que podrían gustarte de este libro. En primer lugar, por supuesto, la premisa es muy original. No estoy hablando, desde luego, de la parte del misterio del asesinato. Esa es una historia que no sale mucho de lo ordinario en lo que es el género o subgénero de la novela policíaca conocido como historia procedimental. Es decir, en la que se nos cuenta lo cotidiano de una investigación criminal. Hay muchas escenas en las que nuestros protagonistas están buscando algún registro en una base de datos o haciendo llamadas a oficinas que les podrían proporcionar información para continuar con su investigación. También tenemos interrogatorios, tenemos mucho tomar notas, consultar documentos históricos. Todo el procedimiento de una investigación policíaca común y corriente lo vemos aquí presente. Y ahora que lo pienso, esto también es un punto positivo de este libro. Si te gustan las investigaciones policíacas de este estilo, creo que esta es una bastante agradable. Además de que las peculiaridades de las dos ciudades hacen que tenga un toque adicional de misterio. Y claro, ahí estarás adivinando que a lo que yo me refiero con que la premisa de este libro es original es a las ciudades gemelas de Bessel y Ulcoma, que comparten el mismo espacio físico, pero al mismo tiempo son dos lugares completamente diferentes entre sí, al grado de que es necesario un pasaporte para cada ciudad por separado. Y si tú vives en Ulcoma o vives en Bessel, también necesitas de este pasaporte para visitar la otra ciudad. Así que, aunque estuvieras sentada o sentada en una banca de un parque y vieras a tu lado a una persona de la otra ciudad, de todas maneras tendrías que desverla. De todas maneras sería ilegal que le dirigieras la palabra. Y, por supuesto, ni de chiste podrías cruzar en donde hay una barrera de una ciudad a otra. Y estas barreras, además, son invisibles. No es que estén marcadas en el piso. Las personas de estas dos ciudades usan un montón de pistas muy sutiles y otras ya no tan sutiles para identificar en qué parte de este lugar se encuentran, si están en la ciudad que les corresponde o no. Esto también, para las personas que están de visita, es extremadamente difícil, por lo que es muy difícil que personas extranjeras obtengan un pasaporte para visitar estas ciudades. Y si visitan estas ciudades, normalmente están acompañadas todo el tiempo de una persona local para evitar que se equivoquen, hagan brecha
y ahora sí la organización llamada brecha se los lleve. Porque una vez hecho esto, son expulsados del país y ya nunca pueden volver, ni a Ulcoma ni a Bessel. Y esta, creo yo, que es la idea central que categoriza esta novela como weird fiction. No es claro cómo puede ser que una pareja de ciudades exista con estas características, sin que existiera algo más allá de lo ordinario de fondo. Hasta se antoja que los orígenes de la ciudad son un tanto siniestros, porque nadie tiene certeza de por qué la ciudad funciona como lo hace. Y además, la policía y el gobierno hace absolutamente todo lo posible para mantener a las ciudades separadas. De hecho, hay organizaciones revolucionarias, rebeldes, si así quieres llamarles, que buscan unificar a las dos ciudades y hacer esto es, desde luego, absolutamente ilegal. Pero en general, la mayoría de los habitantes de Bessel y de Ulcoma están perfectamente conformes con que las ciudades funcionen como lo hacen. E imaginarte este par de ciudades gemelas y las implicaciones que tiene no poder siquiera ver lo que ocurre en la otra, así lo tengas enfrente, creo que nos hace pensar en cómo nos movemos en nuestras propias ciudades. Si es que vivimos en una ciudad, pero también aplica a lugares más pequeños. Yo, por ejemplo, vivo en la Ciudad de México, que es un poco grande. Aquí viven casi 9 millones de personas y todos los días, según cálculos, hay cerca de 1,5 millones de personas más que vienen a trabajar, estudiar o simplemente están de visita. Realmente, aquí se llama Ciudad de México porque físicamente es una ciudad, pero está organizado este lugar en 16 alcaldías y cada una de ellas son como ciudades en sí mismas. Y un poquito parecido, pero por supuesto no tan extremo como Bessel y Ulcoma, cuando pasas de una alcaldía a otra, sí sientes como si estuvieras visitando ciudades diferentes. Es una sensación bastante peculiar. Y son detalles pequeños y algunos otros más grandes. Por ejemplo, cada una de las alcaldías tiene su propia señaléctica. Entonces sabes que ya no estás en una alcaldía porque de repente ya no tienes los logotipos, los colores, las tipografías que asocias con tu alcaldía, sino que ahora estás viendo otras. Y por supuesto, esto hace que lugares que están uno al lado del otro puedan ser muy diferentes. Incluso aunque pertenezcan a la misma alcaldía, he de admitirlo. Claro, el lugar donde tú vives puede que no sea tan grande como esta ciudad, pero aún así puede ser que reconozcas ahí lugares que son radicalmente diferentes entre sí, aunque sean vecinos. Y viviendo en estas ciudades, en los lugares en los que habitamos, pues nos acostumbramos a que funcionan de esta manera, que tenemos zonas que tienen personalidades, por así decirlo, muy específicas, que son además diametralmente diferentes a otras que están en la misma ciudad. Y también tenemos algunos hábitos al movernos a través de la ciudad. Cómo nos alimentamos, cómo nos vestimos, cuáles son los lugares que frecuentamos. Y todas estas cosas nos parecen, por supuesto, muy cotidianas. Hasta que llega alguien de visita y nos hace darnos cuenta de todas las peculiaridades del lugar en el que vivimos. Yo, como no soy originario de esta ciudad, pues me he dado cuenta que es bastante especial y también me hace apreciar mi ciudad de origen, que es muy diferente a esta. Pienso que las ciudades son lugares muy dinámicos, que tienen su propia historia y que, aunque vivamos en ellas, no necesariamente conocemos todo lo que ha pasado en ellas. En parte porque a veces son historias muy largas, muy complejas, que tienen muchos caminos ocultos que no siempre conocemos. Pero están siempre en movimiento, siempre transformándose, y solamente si vives en ellas durante un tiempo, realmente entiendes la personalidad y la vida que tienen. La ciudad hace que veamos a un par de ciudades que en realidad lo que hacen es recordarnos
las ciudades en las que nosotros vivimos, los lugares en los cuales habitamos, y quizás los vemos con ojos nuevos y poniendo atención a detalles que antes no habíamos visto. Y eso me parece que es algo muy positivo. Ahora, el misterio que nos lleva a conocer estas ciudades está construido de una manera satisfactoria. Si pones empeño en ello, puedes ir descubriendo poco a poco las respuestas a todo lo que está ocurriendo alrededor de la muerte de fulana de tal. Las piezas del misterio no son presentadas de manera lógica y plausible. Claro, todo enmarcado con las reglas que siguen los habitantes de Bethel y de Ulcoma. El misterio es una parte integral de la historia. Es pretexto para conocer este lugar tan peculiar, pero también es suficientemente interesante como para que te mantenga con ganas de continuar leyendo. Así que esto también es un aspecto positivo de este libro, que esta premisa tan original que tiene, en realidad engarza completamente con el misterio. Una cosa no podría existir sin la otra. Y desde luego las investigaciones de Bourdieu acerca de la ciudad hacen que tú como lectora, como lector, pues también sepas más acerca de Bessel y de Ulcoma. Finalmente, aunque no lo pareciera, los personajes principales de este libro son bastante memorables. En lo personal quedé muy prendado del inspector Theodore Bourdieu y de la oficial Lisbeth Corby. Ambos personajes transmiten mucha humanidad a pesar de que el trabajo que realizan es un poco macabro y puede hacer que se sientan distantes sus interacciones en un principio. Pero detrás de que Bourdieu se exprese de una manera fría y analítica, hay allí un deseo genuino por hacerle justicia a las víctimas de los crímenes que investiga. Y el crimen de fulana de tal no es la excepción. Y aunque está comprometido con su trabajo y respeta en todo momento las leyes acerca de no hacer brecha, la verdad es que para él es más importante hacer lo correcto que seguir las reglas. Así que a veces es de esos detectives que rompen un poquito el código, la ley, desobedecen a sus superiores, pero todo lo hacen con el propósito de que se haga justicia. Así que es un tipo de personaje que me agrada bastante. Además, es algo un poquito sutil, pero parece que Bourdieu tiene bastante éxito en su vida romántica. Corby, por su parte, tiene una manera de expresarse muy directa y además salpicada de muchas palabras altisonantes, refranes y expresiones coloquiales. Esto, por una parte, hace que su diálogo se sienta muy auténtico y sincero. Si Corby piensa que las cosas están saliendo de control, lo va a expresar de la manera más colorida y sincera que te puedas imaginar. Las interacciones entre Bourdieu y Corby, entonces, juegan con el contraste entre sus personalidades, sus formas de expresarse y sus miedos, ambiciones, en fin, con toda su personalidad, lo cual hace muy entretenidas todas sus pláticas. Incluso las escenas que ya te contaba en las que están haciendo trabajo de investigación de escritorio terminan siendo muy entretenidas. Corby siempre tiene algo ingenioso que decir sin proponérselo y Bourdieu tiene también siempre algo entretenido que decir y él sí que se lo propone. Así que los personajes son también algo por lo que podrías disfrutar de este libro. Pero nada en la vida es perfecto y este libro, por supuesto, también tiene algunos aspectos que podrían no gustarte. Pienso que este libro puede ser un poco confuso. La explicación general de cómo funciona vivir en las dos ciudades no es tan inmediatamente clara y tampoco se te cuenta tan rápido como yo te la he contado. Toma tiempo llegar allí y en el proceso puedes perderte un poco. Y esta labor de descubrimiento continúa a lo largo de todo el libro. Incluso hay algunas preguntas que te plantea la historia y hay otras que quizás tú te hagas que no necesariamente tienen una respuesta inmediata tampoco. Y en algunos casos las respuestas pueden tardar mucho, mucho tiempo en llegar. Y otras puede que jamás se contesten.
Esto es intencional para que las y los lectores sintamos un poco más lo que es explorar un lugar desconocido con reglas fuera del ordinario. Pero tenlo en cuenta, puede ser algo que no te agrade. Relacionado con lo anterior, el autor tiene una tendencia a introducir vocabulario sin explicarlo, y aunque puedes entenderlo por contexto, contribuye a hacer confuso el libro. Es más, hay algunas palabras que no son explicadas nunca, aunque es bastante claro cómo se están usando. Claro, después de varios capítulos de leerla. De nuevo, esto es algo intencional, pero sé que para muchas lectoras y lectores, esta es una característica del estilo de China Miéville que resulta muy frustrante. Así que esto también tenlo en cuenta. Pero, finalmente, recomendaría La ciudad y la ciudad de China Miéville. Y yo diría que absolutamente. Este es justo el tipo de libro que disfruto de leer. Tiene una premisa que te lleva a cuestionarte muchas cosas sobre tu vida cotidiana, incluso a darte cuenta de que algunas de estas cosas estaban frente a ti y nunca las habías notado. Además, cuenta un misterio bien estructurado, que sugiere que hay algo siniestro detrás de todo lo que parece ser una investigación de rutina. Y todo de la mano de personajes memorables. Te quedas con la sensación de que de verdad has visitado Bessel y Ulcoma. Y por eso yo pienso que este es un libro muy recomendable. Y esto fue la reseña del libro La ciudad y la ciudad de China Miéville. Y ahora hemos llegado a la mitad de este episodio y por supuesto esto nos lleva a la sección de saludos y algunos anuncios, por supuesto. Entre los saludos, en primer lugar, y saludos dobles para Elis Martínez, que siempre se me había pasado saludarla, pero en esta ocasión no se me pasa, no se me olvida, así que ahí están los saludos. También saludos para Elena Bustamante y para Ela, que son dos escuchas bastante constantes de este podcast, a los cuales les agradezco mucho que me escuchen y por supuesto les deseo mucho éxito en sus respectivos proyectos de podcast. Elena Bustamante tiene un podcast en el cual nos cuenta algunas historias de horror, terror y suspenso que se llama Susurros en la Oscuridad. Y Ela tiene La Opinión de Helado, que es un podcast acerca del mundo del entretenimiento. Si tienes la oportunidad, escúchalos, son bastante entretenidos. También hay saludos para Adam, que me pregunta si me gusta la literatura de Latinoamérica. Y la respuesta es que sí. Realmente no hago una distinción muy particular por el país de origen de una autora o de un autor. Algo que menciona también Adam es que probablemente en episodios recientes del podcast no se ha visto reflejado, pero en episodios anteriores puede que se hayamos hablado de autores latinoamericanos y es un poco el caso, aunque son generalmente episodios ya bastante viejos. Lo que sí es verdad es que más recientemente, a la hora de hacer una lista de libros que me interesa leer, lo que hago es dar un vistazo a la sinopsis de los libros. Y es así que los libros de autores latinoamericanos, de escritoras latinoamericanas, terminan yéndose casi siempre hasta el final de la lista de libros pendientes. Y esto más bien es culpa de quienes escriben la sinopsis de los libros, porque abusan de descripciones como: esta es una novela reveladora que emana las ironías de Latinoamérica. O esta es una nueva voz entre las letras hispánicas. Pero no te dicen de qué va el libro. Así que si no sé de qué trata el libro, con el tiempo tan limitado que tengo para leer, pues mi interés se reduce muchísimo en un libro así. Y si en cambio tengo un libro en el cual veo la sinopsis de: vas a conocer un par de ciudades gemelas que existen en el mismo lugar, pero están en lugares completamente distintos, bueno, pues no le ayuda mucho a las autoras y autores latinoamericanos. Por ahí, desde luego, tengo algunos pendientes de autores, de autoras muy reconocidas que tengo que leer, pero frecuentemente se me atraviesan otras cosas
No lo olvido. En algún momento va a pasar, pero no podría decir cuándo va a pasar. Y por supuesto, también aprovecho para saludar a otras personas que aunque no hayan explícitamente pedido saludos, sé que escuchan el podcast, lo cual les agradezco mucho. Y por ejemplo está Saberhagen, está Mr. Suki, están por supuesto nuestros amigos de Tipos Móviles, otro podcast de libros y de lectura que les recomiendo muchísimo. Están por supuesto Manu, que es mi colega de aventuras aquí en A la Aventura, pero que por el momento se encuentra muy absorbido por sus obligaciones laborales. Y por supuesto un saludo para ti específicamente que estás escuchando. Hay una infinidad de podcasts que podrías estar escuchando, podrías estar viendo televisión, incluso podrías estar leyendo un libro y me estás escuchando, así que por eso te lo agradezco mucho. Y como anuncio para este podcast, pues más bien es una petición, que si te ha gustado este podcast, lo compartas con una persona a la que también podría interesarle, ya sea porque le guste el género del libro del que hemos hablado, porque piensas que este libro podría interesarle o por cualquier otra razón. La manera más sencilla de compartir este podcast, por supuesto, es a través del sitio web, que es alaventura.net, porque ahí están los enlaces para que puedas escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, hasta en YouTube puedes escuchar el podcast. Entonces, esa es una manera muy fácil de compartir este podcast. Pero, por supuesto, si tenemos los enlaces en el sitio es porque nos encontramos en cualquier lugar donde puedas escuchar podcast. Quizás no parezca que es mucho que compartas el podcast con otras personas, pero créeme, es sumamente valioso. Recuerda, el sitio es alaaventura.net. Y con esto podemos pasar a la segunda parte del podcast, que va acompañada con una última advertencia. Vamos a comenzar a hablar probablemente con spoilers del libro del que hemos platicado en esta ocasión, La ciudad de China Miéville. Así que si no has leído este libro y no quieres que te revele algún detalle de la historia, puedes dejar de escuchar ahora y volver después, ya que hayas terminado de leer el libro. O si te da curiosidad, puedes seguir escuchando, pero ya vas con advertencia. Ok, dicho esto, ya advertidas y advertidos, pues empecemos a hablar de un par de temas que me han interesado mucho y que contestan a esta pregunta que siempre me hago y que me ayuda mucho a tratar de entender mejor un libro, que es, bueno, después de que lo he leído, después de que he pensado acerca de él, ¿qué se queda conmigo de este libro? Y en esta ocasión son dos cosas. En primer lugar, que las ciudades son más que un lugar, son sus habitantes. Ya mencionaba un poco al respecto al hablar de lo que me ha gustado de este libro, pero creo que vale la pena reiterarlo un poco. La identidad de una ciudad se la dan sus habitantes, se la dan las personas. Puedes tener edificios, caminos, servicios, pero lo que hace a cada ciudad única son las personas que viven en ella. Son las personas y las relaciones que tienen entre sí. He tenido la suerte de viajar un poco dentro y fuera de mi país, y es fascinante lo mucho que los lugares son idénticos en apariencia, pero cuando te pones a interactuar con las personas que viven en ellos, te das cuenta de lo diferentes que son. Por trabajo, me ha tocado hospedarme en una buena cantidad de hoteles de cadena, que de una ciudad a otra son esencialmente iguales. Podrías agarrar un hotel que está en una ciudad, sacarlo con todo y cimientos y trasladarlo a otra ciudad en otro lugar muy lejos de ahí, y nadie se daría cuenta que es un edificio de otro lugar porque todos se ven igualitos. Y aún así, incluso en estos lugares, cuando interactúas con las personas que trabajan en el hotel, con sus visitantes, con las personas que viven alrededor, te das cuenta que cada uno de estos lugares tiene un sello único y que se ve reflejado en todas las actividades que ocurren a su alrededor, en todas las interacciones, en la manera de hablar de las personas, qué comen, cómo se mueven, cómo hablan, en todo. Y no se diga ya, por supuesto, en lugares que son únicos del lugar en el cual te encuentras.
Y esto me lleva al segundo punto que se me ha hecho muy memorable y que vale la pena rescatar de este libro. Al relacionarnos con otras personas, aceptamos acuerdos tácitos, es decir, no explícitos, es decir, que nadie expresa en voz alta, que nadie dice cuáles son, en qué consisten, pero que al mismo tiempo, de todas maneras, todas y todos respetamos. Hay algo que coloquialmente podríamos denominar un contrato social, aunque este término tiene otras connotaciones en ciencias sociales, pero vamos a llamarle así. Que este contrato lo aceptamos todas las personas que convivimos en un mismo lugar. En el caso de la ciudad y la ciudad, esto se ve manifestado como un conjunto de reglas muy estrictas y también muy peculiares acerca de cómo interactuar con dos ciudades que existen simultáneamente en el mismo lugar. Pero nosotras y nosotros tenemos este tipo de reglas que no nos parecen peculiares precisamente porque son parte de lo cotidiano. Un ejemplo muy claro, los códigos de vestimenta. Me parece que poco a poco van cayendo en desuso, pero es cierto que todavía hay muchos lugares en los cuales no hay ninguna regla escrita acerca de cómo debes vestir para trabajar ahí, pero las personas aceptan que la manera de vestir es ropa formal. E incluso este ropa formal tiene algo tácito que no esté explícito, que no esté escrito en algún reglamento, en un libro, en ningún lugar, pero que todo mundo sabe que cuando alguien dice ropa formal se está refiriendo a prendas muy específicas y que estas prendas van a ser diferentes dependiendo del lugar en el que vives. Seguramente tú, cuando escuchas a ropa formal, te imaginas algo muy específico. Y es probable que no sea lo mismo que yo me estoy imaginando. Una de las revelaciones más importantes en La ciudad y la ciudad es que las reglas acerca de hacer brecha entre ciudades y el poder que tiene Brecha, la organización que se encarga de hacer cumplir estas reglas, se sostiene única y exclusivamente porque las personas de las dos ciudades han decidido, por su propia voluntad, que así sea. La brecha no tiene poderes místicos, tecnológicos o de ningún otro tipo sobre los habitantes de Bessel y de Ulcom. Tiene autoridad y poder sobre las personas porque las y los habitantes de las ciudades han aceptado que así es. Un agente de brecha puede aparecer aparentemente de la nada y darse cuenta cuando una persona ha roto una regla, sencillamente porque las personas han aceptado y están convencidas de que es la manera en la que deben funcionar las cosas. Pero también esto funciona porque las personas de estas dos ciudades obedecen estas reglas. Si estás tratando que nadie note que has visto sin querer a un habitante de la otra ciudad, quiere decir que no te vas a dar cuenta de si esta otra persona que has visto de reojo y ahora debes desver, te está viendo a ti. Porque si lo haces, estás rompiendo esa regla. Y sabes que esa persona sabe que si también se que te queda viendo para ver si estás viéndola, en lugar de desverla, también está rompiendo esa regla. Entonces, las reglas se mantienen por sí mismas. De alguna manera funcionan como un sistema que se alimenta a sí mismo. Y Brecha, esta organización que aparentemente está en todos lados y lo ve todo, funciona aprovechándose de esto. Alguien que trabaja en Brecha, en cambio, no tiene las mismas limitaciones. Puede pasar de una ciudad a otra si se le antoja y puede ver, escuchar, oler, tocar lo que se le antoje. Puede circular libremente. Entonces, por supuesto que puede quedársele viendo a una persona que por su lenguaje corporal te das cuenta que ha visto algo que no debe ver y está haciendo el esfuerzo por desverlo, o, al contrario, está viendo algo que no debe ver. Entonces, por eso parece que pueden verlo todo en todo momento, porque las personas revelan sin querer cuando han roto esta regla de no ver a la otra ciudad. Y como también pueden caminar entre ciudades sin ningún problema,
se pueden dar cuenta cuando alguien, sin querer o a propósito, está cruzando un límite. Porque una persona normal de estas dos ciudades, si medio ve que alguien está cruzando, está haciendo brecha, pues se vuelve un poco cómplice si no avisa a las autoridades. Pero por supuesto que no puede avisarle a las autoridades si resulta que la persona que está haciendo brecha es una persona de la otra ciudad. No puede hacer notar que se ha dado cuenta o que estaba viendo algo que no debía ver. Entonces, en consecuencia, los agentes de brecha, pues parece que tienen poderes sobrenaturales, pero el único poder que tienen es el de la impunidad. Si te das cuenta, todo esto, esencialmente, de cierta manera, es como de manera muy general funcionan todas nuestras normas sociales. Todas y todas estamos de acuerdo en comportarnos de cierta manera. En muchos casos incluso lo hacemos aunque nadie nos esté viendo y aunque no haya ningún castigo por no comportarnos de acuerdo a la norma social. Habrá casos, desde luego, donde alguna norma no te parezca que tiene mucho sentido y decidas no observarla. Entonces, puede ser que muchas personas estén de acuerdo que estas normas no tienen mucho sentido, decidan no seguirlas y entonces caigan en desuso y sean reemplazadas por otras. Retomando el ejemplo del código de vestimenta. Hace algunas décadas que las mujeres usaran pantalones era algo impensable. Una mujer, por lo menos en el lugar donde vivo en México, tenía que usar falda. Era la ropa apropiada para una mujer. Usar pantalón, y ya no digamos pantalón de mezclilla, pues no era para nada algo que se debiera hacer. Socialmente lo aceptábamos, aunque no es que estuviera escrito en ninguna ley. Bueno, en algunos lugares de mi país había leyes de ese tipo. Y todavía siguen existiendo. Pero en general esta norma ha caído en desuso porque todas las personas que vivimos y convivimos en este lugar nos hemos puesto de acuerdo, de alguna manera, en cambiar esa norma. Entonces ahora las normas de vestimenta cotidianas son diferentes. Y lo mismo aplica, por ejemplo, al maquillaje. A qué tan largo debe tener el pelo una persona, incluso al tipo de lenguaje que puede utilizar. Y todo porque estamos de acuerdo que así deben ser las cosas. Y esto también da origen a algunas otras normas sociales que aceptamos por común acuerdo, que tienen algunos efectos que sí pueden ser negativos. Algunos son más de carácter social, por ejemplo, que estamos muy habituados en ciudades muy grandes a no ver cosas o no prestarle atención a acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor para evitar el conflicto o simplemente porque nos van a recordar que la manera en la que funciona el lugar en el que vivimos no siempre es justa. Algo que a mí me sorprendió un poco cuando llegué a vivir aquí a la Ciudad de México es que si hay una persona que está pidiendo dinero en la calle, o hay una persona que está durmiendo en la calle, las personas pueden pasar a su alrededor, rodearla, bordearla, no acercarse como si no existiera, como si tú estuvieras en Bessel y esa persona estuviera en Ulcoma. Y digo que me parecía fascinante al principio porque después terminas aceptando esa norma y aunque nunca deja de impactarte ver a una persona dormir en la calle, terminas comportándote como el resto de las personas en la ciudad. Es algo bastante curioso. Por supuesto, todo esto es también el principio que está detrás de las leyes. Aunque en general se espera que una ley justa lo que busca es proteger la integridad, la dignidad y los derechos humanos de las personas. Ahí opera también un tipo de contrato social, por así decirlo, pero a diferencia de el desver en una ciudad una situación incómoda, en la cual no hay ningún efecto negativo para nadie, romper una ley que es justa implica causar daño de algún tipo o afectar negativamente a otras personas. Así que esta también es una norma social. Hay algunas leyes que nosotros seguimos y nos apegamos a ellas, incluso aunque no haya la amenaza de un castigo o sepamos que no estamos causando directamente algún tipo de daño. Por ejemplo, todas las normas de tránsito. Tú puedes atravesarte en el paso peatonal en la ciudad en la que vivo.
Eso es lo apropiado, lo correcto y generalmente es lo que hacemos la mayoría de las personas. Pero también puedes no hacerlo. Puedes, por ejemplo, no respetar una luz roja si ves que no hay peligro de por medio. Y claro, por supuesto, si no hay nadie alrededor que pueda castigarte por haberte pasado esa luz roja. Pero bueno, esto simplemente ayuda a ilustrar lo complejo que es en realidad todas las normas y convenciones sociales que existen a nuestro alrededor, en nuestra cotidianidad, que no son necesariamente tan complicadas, tan excepcionales como desver a personas a nuestro alrededor, como pasa en el caso de la ciudad y la ciudad, pero que están ahí. Entonces, para cerrar este episodio, yo te pediría que hicieras este pequeño esfuerzo de pensar en tu vida diaria. ¿Cuántas de estas normas existen? ¿Cuántas de estas normas sigues? A pesar de que no causen ningún daño, a pesar de que no causen ningún tipo de afectación a la vida de nadie, si no se siguieran, pero que de todas maneras las sigues. Y quizás más provocador que cualquier otra cosa, que te preguntes por qué lo haces. Pero bueno, con esto llegamos al final de este episodio. Si has leído este libro, cuéntame qué te ha parecido. Si no lo has leído, cuéntame si escuchar este episodio ha hecho que te intereses en él. En cualquier caso, me gustaría mucho escuchar qué es lo que piensas acerca de los libros de los cuales platicamos, o que también me recomiendes libros, me propongas autoras o autores. Y por supuesto, a mí me encanta escuchar, leer y saber todas las cosas que a ti te interesan. Por lo pronto, reitero mi agradecimiento por escucharme. Y recuerda, cuídate, cuida a las personas que tienes a tu alrededor. Y no olvides que eres una persona especial, no importando lo que nadie diga. Y nos vemos en la próxima.